Un cordial saludo de bienvenida a este conversatorio de psicología política del Grupo 54 de la zona centro de Bogotá, Cundinamarca. El día de hoy participamos Joana Andrea Carranza Lemus, Laura de Jesús Sarmiento Sarmiento, Jenny Marcela Tamayo Gamba, Paula Andrea Telles Bulla y quienes habla, Lady Caterina Barrera. El día de hoy este encuentro lo vamos a desarrollar a partir de la pregunta orientadora: ¿de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político? Con relación a las tres categorías, dando mi punto de vista, se conoce que la socialización es ese primer paso que enfrenta el ciudadano de información. Es al que se adapta a creencias, actitudes, a culturas, a comportamientos y conductas que el medio social, como la familia, el entorno educativo, el entorno familiar, ese primer enfrentamiento con la realidad, es el que le brinda esa primera información. A partir de toda esa información que se va construyendo a medida que el sujeto va creciendo, ya ese sujeto ya empieza a tener unas características y unas decisiones más importantes referente a su vida, a su trabajo, a sus orientaciones laborales y pensamientos con relación a la sociedad. Finalmente, ya una persona adulta que se convierte ya en un sujeto político, es ya un ciudadano que puede tomar decisiones que afectan de manera directa o indirecta a la sociedad o a la comunidad a la que se ve enfrentado. Em, Se dice que los sujetos nacemos definitivamente políticos, siendo sujetos políticos, dado que ya tenemos una nacionalidad. Cuando nacemos ya nos dan un nombre, un registro, nos dan una familia y estamos ya ubicados en un contexto sociopolítico. Entonces ya vendríamos eh, desde muy pequeños, desde que nacemos, siendo sujetos políticos. Adelante, Andrea. De acuerdo, Caterina, muchas gracias. Buenas noches para todos. Efectivamente, tal cual lo afirmas, la socialización se da desde el primer momento en que cada persona empieza a tener prácticas cotidianas de convivencia. Cada persona pues interactuamos con los diferentes escenarios, ya sea en la familia, en las instituciones, en la escuela o en grandes empresas, y esto hace que se construyan las actitudes, que se tenga una ideología, que es lo que ya hace al sujeto político cambiante o transformador, y pues adapta sus comportamientos tanto individuales hacia lo colectivo, dependiendo, digamos, el punto de vista que tengan en común, la participación ciudadana, que también ya lo hace un sujeto político, y la posición que tenga la persona frente a un escenario político en el país. Estos escenarios prácticamente que siento yo que es lo que forma la subjetividad, que es el proceso en el cual ya las acciones se convierten en objeto de observación, donde ya pasamos a ver cómo esas acciones nos influyen en este contexto. Y pues así tal cual como lo afirmaba Catherine, siento yo que el sujeto se forma desde el primer inicio en el que hace parte de una comunidad. Lo que pasa es que se va transformando de acuerdo a las ideologías que va adquiriendo. Vale, compañera. Bueno, buenas noches para todos. Muy en línea a lo que ustedes están diciendo. Yo considero que el ser humano desde que nace es una construcción integral, y mirándolo desde la pregunta orientadora, considero que, y como decía, pues todas las literaturas que estudiamos en este capítulo, desde que uno nace va observando en sus figuras de autoridad cuáles son los modelos que siguen con relación a la política. A partir de allí, nosotros vamos creando esa socialización y vamos tomando los modelos que tenemos a seguir y creando ese sujeto político que de por sí, como decía la compañera Catherine, ya tenemos una nacionalidad, ya sabemos que somos colombianos. Sin embargo, en el mismo país algunas personas se rigen por ser conservadores, que eso pasa en mi familia, y por otra parte hay algunos que son del Partido Liberal. Entonces se ven como esos dos bandos, por decirlo de alguna manera, y a partir de allí la persona va creando la subjetividad, va
interiorizando hacia dónde se quiere inclinar. ¿Será que yo sí quiero ser realmente de un partido X? O como se ve en las últimas generaciones que han creado muchos más partidos políticos apoyando otras ideas y pues cada persona, dependiendo de su cultura y sus creencias, a sí mismo va creando esta subjetividad política. Un cordial saludo para todas. Muchísimas gracias, compañeras. Y siguiendo, digamos que, y muy de acuerdo con lo que indican todas, yo sí quiero mencionar o citar aquí a Alvarado en cuanto a la subjetividad y los procesos de socialización, en donde indica que la subjetividad nos obliga a poner en el lenguaje las tramas que la definen como la autonomía de cada sujeto político, la conciencia histórica y la posibilidad de plantearnos utopías, la reflexibilidad, la ampliación del círculo ético, entre otras, que no es más que en nuestros contextos no sería sino describir que las relaciones de las diferencias políticas y sociales es como entendemos y asumimos ciertos roles, lo que decía la compañera. Cada uno pues tiene un partido diferente, tiene una decisión o una opinión diferente, y eso hace parte de la determinación del sujeto político. Cordial saludo, compañeras. Pues como mi compañera Marcela nos indicaba, pues yo también quería pues como hablar más como hacia los exponentes, pues basada en lo que ellos nos decían, en lo que ellos explicaban, se podía entender que la socialización política estaba encargada de transformar y activar los procesos sociales, basándonos como en las culturas y en la convivencia que había en una sociedad, y que por medio de esa se podía tomar la influencia y a partir de eso se formaba como unos valores, una moral, como una ética, y desde ahí percibir cómo podíamos actuar mediante esas normas en una sociedad, y de esta forma formaban como la subjetividad, como basada en la experiencia, ¿sí? Y basada en la experiencia se podían como relacionar o vincularse en una sociedad como en una comunidad, y ponían en práctica los conocimientos y las emociones que surgían a partir de los movimientos políticos o de las normas que se exponen en cada comunidad. Em, pues este factor hacía como que como la función política de cada sujeto, busquemos cómo actuar en pro de una sociedad, como buscando a favor siempre de una comunidad, buscando el bien, siempre como en comunidad. Muchas gracias, Paula. Pues adicionalmente, pues yo pienso que la subjetividad obliga que todos los ciudadanos tienen derechos y deberes y tienen como un margen de igualdad, pero dentro de esa igualdad también tienen un aspecto diferencial que son las perspectivas o prácticamente la subjetividad, que implica que esos pensamientos hacia la sociedad sean totalmente diferentes. Entonces, lo que veníamos hablando, lo que ustedes venían diciendo, de que cada uno tiene orientaciones políticas diferentes, decisiones sobre su comunidad, que no necesariamente tiene que ver con partidos políticos, sino que son decisiones que afectan a la comunidad. Por ejemplo, eh, pertenecer a una junta de acción comunal y participar activamente, eso es una decisión política. Y cuando el sujeto ya toma ese tipo de decisiones de participar y de ayudar en pro de la comunidad, ya tiene como tal una vestidura de sujeto político. Adelante, Joana. Listo. Bueno, también veía yo cómo el tema de la subjetividad nos daba paso a la construcción social, porque si bien estamos en un ámbito de convivencia donde nos vemos expuestos a diferentes entornos, ya sea laborales o personales, pues digamos que estamos en pro de debatir, pero debatir de manera pues convivencial, de manera armoniosa, donde si bien cada cual tiene una ideología, una inclinación, podemos encontrar pares en pensamiento, pero también podemos encontrar adversos. Y eso está bien porque eso es lo que genera
si se da de la manera más armoniosa, eso es lo que genera un sujeto político con argumentos. También ayuda a que esas percepciones del alrededor se formen y se forjen de una manera que se dé un mundo social y político, donde se defiendan pues las ideologías y aparte donde se construye y se alimenten esos conocimientos que ya nos ha impartido la parte social. Bueno, complementando mucho lo que decía Catherine, precisamente mi grupo de estudio ha sido mi comunidad, y dentro de eso vemos cómo se forman estos grupos que no necesariamente son políticos, pero que sí van en pro de un objetivo en común, de apoyarse mutuamente, de crear políticas o normas que dentro del barrio, por decirlo de alguna manera, todos podamos estar en armonía. Y pues como que no vayamos a pasar los límites del otro para que todos tengamos tanto nuestros derechos como nuestros deberes claros. Sí, compañera, digamos que para complementarlo, para lo que indicas de esos límites, simplemente es que desde cada lenguaje, esa subjetividad individual, asumir la comprensión de cómo actuamos, decidimos y opinamos, permitiéndonos construir realidades donde la voz y la participación de cada sujeto sea ejercida en la vida cotidiana como un eje más de transformación social. Yo creo que a partir de todos estos aspectos o todas estas cualidades que se debe tener como de un ser, en representación de una comunidad, debe tomar como un rol de líder, ¿sí? Como siempre brindar soluciones, apoyar nuevos proyectos, eh, como brindar como ejemplo a la comunidad y por medio de ese como que se ha encaminado, tomado como más en cuenta la participación que quiera brindar en una comunidad, cada ser, cada individuo, sin importar que no sea enfocado en la parte política. Bueno, sí, finalmente pues digamos que cada una ha tenido de pronto diferentes perspectivas de cómo se forma ese sujeto político a partir de las categorías socialización y subjetividad política. Entonces, con esto hemos concluido nuestro conversatorio. Agradecerles por la participación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.